Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de SP32. En esta clase vamos a ver lo que son las salidas digitales. Bien, recordemos que en el video anterior lo que hemos hecho fue instalar el IDE de Arduino y lo que hicimos fue configurar este IDE para poder programar la placa SP32. Bien, como este curso está enfocado en la programación y electrónica de la SP32, es importante primero mencionar también que en la sintaxis vamos a encontrar dos cosas. Uno es el void setup y el otro es el void loop. Bien, el void setup y el void loop son bloques de código que nos vamos a encontrar siempre a la hora de programar en el IDE de Arduino. Fíjense que aquí tenemos ambos bloques y vamos a describir qué hace cada uno. El void setup es un bloque que se ejecuta una sola vez al principio y se utiliza justamente para inicializar los pines o configurar la comunicación en serie, o también para declarar variables iniciales. En este caso, para poder configurar un pin que sea entrada o salida, vamos a utilizar una función que se llama pinMode, ¿bien? Que es la que tenemos aquí escrita debajo. Bien, cuando nosotros escribamos esta función, fíjense que escribimos pinMode, abrimos paréntesis y el primer elemento que se coloca en esta función es el número de pin, es decir, el pin con el que estamos trabajando o donde tenemos conectado ya sea un LED, un motor, bien. Entonces fíjense que aquí lo que vamos a colocar es el número de pin. Por ejemplo, supongamos que decimos que vamos a trabajar con el pin número 2. Por lo tanto, aquí vamos a poner el 2. Ahora bien, también si por ejemplo supongamos que en el pin número 2 teníamos conectado un LED, nosotros también podemos poner en vez de un número el nombre de una variable, por ejemplo LED, ¿bien? Siempre y cuando antes la hayamos definido como un entero, ¿bien? Fíjense que aquí hemos colocado int LED para decir que la variable LED va a ser un entero y que va a equivaler a 2, ¿bien? Por lo tanto, es lo mismo que si hubiésemos puesto en el pin mode LED en vez de 2. Las dos formas son válidas. Por otro lado, una vez que hemos declarado con qué pin vamos a trabajar, vamos a colocar una coma y luego vamos a decir si ese pin va a ser una entrada o una salida, ¿bien? Entonces, colocamos coma y como segundo elemento de esta función vamos a colocar ya sea si queremos que este pin sea entrada o salida. Para hacer eso, vamos a escribir el caso de output. En el caso de que queremos que este pin sea una salida, vamos a escribir output en mayúsculas, así como estamos viendo ahora mismo. Y en el caso que queremos que ese pin sea entrada, entonces vamos a escribir la palabra input. En este caso que vamos a ver salidas digitales, vamos a trabajar con output. Bien, por otro lado tenemos lo que era el bloque del void loop. Este bloque tiene la particularidad de que se va a repetir infinitas veces, ¿bien? Entonces, fíjense que lo que tiene este bloque dentro es todo el contenido de la lógica principal del programa, como son la lectura de sensores, el control de motores o encender un LED. Para este caso que se trabaja con pines digitales, vamos a utilizar siempre una misma función que se llama el digital write. Esta función nos va a permitir darle un estado a ese pin. Por ejemplo, un estado alto significaría que estaríamos dándoles 3,3 voltios, es decir, el máximo voltaje que puede dar el SP32, y un estado bajo nos quiere decir que estaremos dándole un voltaje de 0 voltios en este pin que vamos a declarar aquí. Entonces, como primer elemento de esta función, vamos a colocar el pin con el que vamos a darle el estado. En este caso, sigamos con el ejemplo del pin número 2. Bien, colocamos el 2. O saben que podemos colocarle el nombre de una variable siempre y cuando la hayamos declarado anteriormente. Bien, una vez hecho esto, colocamos coma y colocamos el segundo elemento de esta función que sería el estado. Dijimos que podemos tener dos estados. El estado alto, que se escribe con high, la palabra high en mayúscula, y esto representa que estamos dándole 3,3 voltios en la salida de ese pin. O también puede pasar que podemos darle un estado bajo, es decir, que vamos a tener 0 voltios a la salida de este pin. Para tener un estado bajo vamos a utilizar la palabra low. Ahora bien, en cuanto a los pines del SP32, fíjense que aquí tenemos una imagen del SP32 con todos sus pines y el lado izquierdo tenemos una tabla que nos muestra los diferentes GPIOs. Recordemos que los pines del SP32 se le nombra como GPIO, que traducido sería pin de propósito general de entrada y salida. Fíjense que para el caso del GPIO número 1 no vamos a poder utilizarlo como entrada, pero sí como salida. No vamos a poder usarlo como entrada porque aquí tenemos
conectado a lo que sería el TX de depuración, bien, y el cual durante el arranque o reinicio o cuando estemos haciendo comunicación serial, este va a enviar datos a ese pin. Si bien sí lo podemos usar como salida, pero hay que tener en cuenta eso, que durante el arranque o reinicio va a estar en estado alto. Por otro lado, podemos utilizar el GPIO número 2 como entrada y salida, pero en el caso del GPIO número 3, fíjense que podemos usarlo como entrada, pero no como salida, ya que está conectado justamente el pin RX, ¿bien? Y de la misma manera vamos a tener este problema de que durante el arranque o el reinicio vamos a tener un cambio de estado en ese pin. Para resumir un poco esta imagen, todos aquellos que estén en verde vamos a poder usarlo sin ningún problema como entrada y salida, ¿bien? Mientras que estos pines que mencioné al principio, vamos a tener que tener en cuenta que van a cambiar de estado durante el reinicio o el encendido de la placa. Ahora bien, al igual que en el Arduino, nosotros teníamos un pin que tenía conectado internamente un LED, que en este caso era el pin número 13. En el SP32, de la misma manera, tenemos un pin que va a estar conectado a un LED de la placa. En este caso, el pin en cuestión, o el GPIO, en este caso es el GPIO número 2. El GPIO número 2 tiene esta particularidad de que tiene conectado internamente un LED, el cual vamos a poder hacer nuestras primeras pruebas, ¿bien? Entonces, para ello vamos a utilizar o vamos a trabajar con este GPIO para poder encender el LED durante un cierto tiempo y luego apagarlo y así sucesivamente. Entonces, vamos a programar ese programa. Fíjense que aquí tenemos el IDE de Arduino, tenemos el void setup y el void loop. Entonces, vamos a arrancar en el void setup. Vamos a declarar primero con qué pin vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con el GPIO número 2. Entonces, vamos a escribir pin mode para establecer ese pin como entrada o salida. Bien, en este caso vamos a establecerlo como salida porque nosotros queremos alimentar el LED un cierto tiempo. Entonces, como dijimos que vamos a trabajar con el pin número 2, escribimos 2, y escribimos output, bien, para indicarle que este pin número 2 va a ser una salida. Colocamos punto y coma y esto es todo lo que deberíamos hacer en el void setup, bien, configurar el pin con el que vamos a estar trabajando. Ahora, en cuanto al void loop, lo que vamos a hacer es indicarle que mantenga en estado alto el pin número 2 por un cierto tiempo y luego se mantenga en estado bajo por un cierto tiempo. Entonces, vamos a utilizar la función digitalWrite que hemos visto al principio de este video, el cual nos va a permitir colocar un estado, este pin digital. Entonces, vamos a colocar digitalWrite. Primero que nada, vamos a indicarle qué pin queremos darle un estado. En este caso es el pin número 2. Ponemos coma. Y ahora queremos que se mantenga encendido, por lo tanto vamos a darle un estado alto con la palabra high en mayúscula, ¿bien? Con esto le estamos diciendo que a la salida de ese pin vamos a tener un 1 lógico que es equivalente a 3,3 voltios, ¿bien? Colocamos punto y coma al final, bien, no nos olvidemos de eso. Ahora lo que vamos a hacer es que se mantenga así encendido por un cierto periodo de tiempo. Para ello vamos a utilizar la función delay. Lo que hace el delay es detener todo el código o todo el programa por un periodo de tiempo que nosotros le establezcamos en milisegundos. Es decir, que el tiempo que coloquemos aquí dentro de paréntesis va a estar en milisegundos. Por ejemplo, si nosotros colocamos 1000 aquí adentro, esto indicará que queremos que el programa se detenga por un segundo, ¿bien? Entonces, si queremos que el LED se mantenga encendido por 5 segundos, entonces tenemos que hacer una conversión, es decir, utilizar la regla de 3 simple. Si sabemos que 1000 milisegundos es un segundo, 5 segundos va a ser 5000, ¿bien? Entonces, aquí adentro, si queremos que se mantenga el programa por 5 segundos, vamos a escribir 5000, ¿bien? Indicando 5 segundos. Colocamos punto y coma. Y ahora, después de que pase ese tiempo, vamos a decirle que apague el LED que se encuentra en el pin número 2. Para ello, vamos a tener que colocarlo en un estado bajo. Para ello, nuevamente, vamos a escribir digitalWrite. Vamos a decirle que el pin número 2 queremos ahora ponerlo en un estado bajo, es decir, en un 0 lógico o lo que es equivalente a 0 voltios, ¿bien? A la salida de ese pin. Colocamos low para indicarle el estado bajo, bien, en mayúscula, no se olviden. Cerramos paréntesis y ponemos siempre punto y coma, ¿bien? Una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a darle un tiempo para que se mantenga apagado el LED. Entonces, nuevamente podemos utilizar la función delay. Y supongamos que queremos mantener apagado el LED por 3 segundos. Entonces, en este caso, vamos a tener que colocar 3000, ¿bien? Ya que 3000 milisegundos equivale a 3 segundos.
Bien, y como pueden observar, esto sería todo el código que vamos a incorporar en nuestro while loop, ya que una vez que el programa inicie, va a ejecutar esto va a llegar hasta aquí y nuevamente va a volver a empezar de cero, ¿bien? Es decir, que esto es un bucle que se va a ejecutar repetidamente. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ahora sí, ya podemos conectar nuestra placa a la computadora y cargar este programa que hemos creado. Entonces, para ello, primero que nada, vamos a conectar nuestra placa STP32 a la computadora, ¿bien? Vamos a conectar entonces a través de este cable USB, ¿bien? Entonces la conectamos y una vez que conectemos nuestra placa, vamos a ver que el IDE de Arduino va a detectar en qué puerto se ha conectado esta placa. Fíjense que si selecciono aquí, me va a aparecer que se ha conectado un dispositivo en el COM número 3. Bien, si hago clic, vamos a seleccionar qué tipo de placa se conectó. En este caso es la DOI SP32 de Kit B1. Entonces lo seleccionamos y le damos en aceptar. Una vez que hemos seleccionado, ya estamos listos para cargar nuestro programa. Algo que también es muy importante es verificar primero si nuestro código está bien. Bien, entonces le hacemos clic ahí donde está el tilde. Fíjense que esto va a comenzar a cargar y va a comenzar el IDEA a ver si el programa que hemos creado está escrito de forma correcta. Bien, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que ahí está cargando y una vez que termine de cargar nos va a decir si ahí existe algún error o estamos listos para cargar nuestro programa. En este caso, fíjense que nos sale que está todo bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar directamente el programa a la placa SP32. Entonces, para ello vamos a hacer clic a donde está la flecha, bien, apuntando hacia el costado, hacemos ahí donde dice cargar. Una vez que hagamos clic ahí, van a ver que va a comenzar a cargar el código. Pero antes de cargar el código, es importante también recordar lo siguiente. Si al darle clic en cargar y el programa no se carga, hay que entender que el SP32, a diferencia del Arduino, cuenta con dos botones, uno que se llama Reset y el otro que se llama Boot. Bien, en el caso de que no cargue, van a tener que mantener apretado el botón Boot a la hora cuando den clic en cargar. Bien, de esta manera van a hacer que el SP32 reconozca que está cargando un programa. Eso es en el caso de cuando ustedes deben cargar y no cargue el programa. Es decir, en el caso cuando ustedes ya verificaron que está todo el código bien y al darle cargar no carga. Entonces, mantienen simplemente apretado el botón boot y a la hora de cargar y con eso ya van a poder cargar el programa sin ningún problema. Entonces, fíjense que le voy a dar en cargar y ahora vamos a ver el resultado del código que hemos creado. Fíjense que ahí tengo presionado el botón boot, entonces ahí como pueden observar está cargando sin ningún problema y una vez que haya terminado de cargar vamos a ver lo siguiente. Como podemos observar, fíjense que ahí se encendió ya el LED por 5 segundos y ahora se va a apagar por 3 segundos, ¿bien? Y para nuevamente volverse a encender por 5 segundos, como están viendo ahora mismo. Y como pueden observar, nuestro código quedó funcionando a la perfección. Ahora, electrónicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí adentro? Bueno, nosotros inicialmente dijimos que el LED se va a encender, es decir, le damos un estado alto, bien, es decir, un 1 lógico o lo que es equivalente a 3,3 voltios en ese pin. Por lo tanto, al darle una tensión a ese pin, estamos alimentando el LED, bien, por lo tanto, lo encendemos al principio, bien. Lo encendemos por 5 segundos, como hemos planteado en el programa. Luego, pasado ese tiempo, la tensión cae y lo pasamos a un estado bajo, que es equivalente a 0 voltios o un 0 lógico, ¿bien? Se va a mantener apagado por 3 segundos, ¿bien? Es decir, el LED no tiene tensión, por lo tanto se mantiene apagado. Luego, pasado esos 3 segundos, vuelve nuevamente a encenderse, ya que pasa nuevamente a un estado alto y así sucesivamente, ¿bien? Eso es lo que está pasando internamente en el GPIO número 2 del SP32. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video.